Para hablar de este tipo de cosas, estamos con Martín Menayed, que es director técnico de una de las tantas ligas de fútbol infantil que hay. Muchas gracias por estar con nosotros, Martín. Es la Asociación de Escuelas de Fútbol Infantil, AEFI, en tu caso, ¿no? ¿Son chicos, por lo general, un poco más chicos que estos que recién veíamos? Sí, la liga está pensada desde los chicos de séptimo grado hasta primero o segundo grado. Ah, chicos de primaria. Chicos de edad primaria, sí. ¿Y qué nos puedes contar respecto al día a día, o los fines de semana, los sábados, día de partido? Bueno, nuestra realidad es bastante distinta a todo esto que se está hablando. Desde la liga está pensada como una serie de pautas para pensar el juego del fútbol de otra manera. Para empezar, el partido es una situación pedagógica, es una situación de chicos aprendiendo a jugar, sin las exigencias que en realidad aparecen en otros espacios que están más vinculadas con el profesional. Entonces, para empezar, la primera diferencia tiene que ver con la figura del árbitro y la figura de los docentes. En la liga, la máxima autoridad no es el árbitro, sino es el acuerdo entre los docentes. Y entonces se arma una relación de trabajo en equipo entre los docentes de los dos clubes o las dos escuelas de fútbol con el árbitro. Otra cosa que sucede es que digamos, los padres y bueno, las familias en realidad no pueden hablar no les pueden decir cosas a los chicos ni al árbitro durante el partido, y somos los docentes. ¿Y cómo neutralizan si alguien, entre comillas, viola esa normativa? Es decir, solamente es alguien desde afuera y dice, dale, seguí así, largala, no sé, tuya, gol, arco, bueno, cosas que cualquiera de los padres con mucha naturalidad y con mucho amor también podría decir. Bueno, hay matices, obviamente claro, cantar un gol o aplaudir una jugada es posible. Lo que nosotros buscamos es que no hayan indicaciones ni exigencias a los chicos ni al árbitro, porque en todo esto también aparece la figura del árbitro como muy descuidada, como el culpable de todos los males. Entonces, el primer responsable es el entrenador o el maestro de la escuela propiamente, del padre, acercarse a pedirle que por favor pare. Si eso no sucediera, se suspende el partido y se le pide al padre que se retire. ¿Les ha pasado tener que lidiar en alguna situación así? Ha pasado en la liga, no nos ha pasado a nosotros particularmente. Nos costó mucho tomar la decisión de entrar en una liga justamente por encontrar un espacio que esté afín a nuestros intereses como escuela de fútbol. Entonces, en esta liga EFI conocemos, bueno, sí, en las reuniones de profesores que se hacen a principio de año y a fin de año hay acuerdos y contamos experiencias. Ha habido incluso sanciones para padres, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Pedirle a un padre consisten? Que ese padre, si no se disculpa o si no reflexiona, que no pueda asistir a los partidos donde juega su hijo, por ejemplo. Mira, a mí, perdón la autorreferencialidad, pero me pasa dos cosas. Una, yo juego al fútbol en una liga de mujeres, donde me he encontrado en situaciones de muchísima violencia. Somos mujeres grandes jugando a la pelota, ¿ok? O sea, es como una cosa muy rara. No es lo habitual, pero pasa. Un poco hablando de lo que decíamos antes, ¿no? Cómo están naturalizadas o legitimadas ciertas cosas asociadas o vinculadas a que, bueno, es un deporte de roce, de contacto, te la tenés que bancar. Y bueno, la verdad que no. La verdad que hay cosas que no. Y lo otro, mi hijo también jugaba en una liga de fútbol infantil de futsal. Y bueno, habitualmente no era lo que sucedía, pero siempre había uno al que se saltaba un poquito la chaveta. Termina generando un clima desastroso en toda la tribuna y en los pibes mismos, porque son chiquitos. ¿Viste? Y te encontrás con, no sé, el padre atrás del arco, zurrándole al chico que cómo tiene que atajar. Y bueno, es delicado también, porque hay que saber intervenir ahí. Bueno, es un trabajo que se tiene que ir construyendo. Nosotros hacemos reuniones de padres antes de empezar el año, como para marcar estas pautas. Y creo que tanto con adultos, sean varones o sean mujeres, como con niños, hay bueno, con los niños la responsabilidad es de los adultos por sobre todas las cosas, y en las ligas de adultos los dirigentes, los docentes, los árbitros, los jugadores son los responsables
de cuidar esa manera. ¿Te encontrás denominadores comunes? Porque me decías que en la liga de ustedes, gracias a Dios, en gran parte por el trabajo que hacen, los hechos de violencia son más excepciones. O sea, quizás otras ligas en donde, bueno, lamentablemente es al revés. O sea, la excepción es que se porten bien. ¿Notás algún común denominador? Porque mucha gente pensará, bueno, quizás tiene que ver con la cuestión socioeconómica. Supongamos, digo, si juegan en un barrio pobre, quizás hay más chance de que se arme que en un barrio rico, que a veces es un estereotipo que no se cumple. Exacto. O por ahí tiene que ver más con las edades de los chicos. ¿Notás que hay, o puede pasar en cualquier lugar, con chicos de cualquier edad? Me parece que el factor común tiene que ver justamente con lo que te decía antes, con las exigencias que hay hacia los chicos. Pero eso se da más en casos de chicos cuando tienen la liga más pequeños como en las que estás vos, de chicos de primer y segundo grado, o es peor todavía con los que están en el secundario. No, digo, ahora lo mismo en general el factor común en la edad que sea tiene que ver con estas cuestiones que ella decía de ganar como sea, del éxito, de excluir al que no puede. Como está diciendo, pasa en todos los rubros, o sea que no tiene que ver ni con la cuestión socioeconómica, ni con... Ni con el deporte, los barrios, ni con el fútbol exclusivamente. Ni con el fútbol, claro. Me parece que ahí... atraviesa, la violencia es algo que atraviesa todo, es transversal a estratos, a condiciones económicas, a situación geográfica. E incluso te diría a nivel deportivo, no tiene que ver necesariamente con el nivel de competencia, no es que por ser AFA hay más violencia que en el torneo de la vuelta del barrio, sino que tiene que ver, como decía antes, con los objetivos institucionales de las ligas, que son los que organizan, de los docentes, que son los que organizan las instituciones, y del papel de las familias o de los jugadores cuando son adultos, que están yendo a buscar a ese espacio. Claro, es interesante sobre todo el punto a donde el adulto proyecta en ese rendimiento deportivo, que nada tiene que ver con el deporte, pero no importa, en ese rendimiento dentro de la cancha del hijo, cosas personales, ¿no? Yo creo que en la cancha es como en el tránsito. A donde gana la ley de la selva, el que se lleva puesto mejor al otro. Y me parece muy interesante el trabajo que haces vos, porque sobre todo es devolverle el valor social que tiene el fútbol, el trabajo en equipo, pedirle un disculpa si lo lesionaste sin querer al otro, ayudarlo a que se levante. Me parece que ahí está el trabajo día a día. Lo que pasa es que por ahí los pibes lo saben mejor que los grandes, ahí está el problema. Claro. Cuando los grandes quieren imponer por encima de los profes cosas que no tienen nada que ver con la lógica que tratan de inculcar ustedes. Nosotros en la escuela de fútbol, durante las clases, tenemos una propuesta metodológica del partido que tiene que ver con que las reglas se regulan entre todo el grupo. O sea, los maestros y los chicos son responsables de dirigir el partido, vendría a ser, no hay un árbitro. Entonces, bueno, fuimos construyendo una serie de pautas y de códigos donde el que siente la falta la puede pedir, donde hay una jugada donde entre los dos no se ponen de acuerdo a quién se le fue y aparece esto de ceder, de escuchar otras versiones, respetar el criterio de otro, por ahí a mí me cobran que hice una falta y no estoy de acuerdo y poder respetar esa mirada que tiene el otro. Y los pone a los chicos en una situación, digamos, donde tienen el derecho a pedir lo que ellos consideran que pasó, pero también los ponen en una obligación de tener que de decir la verdad, porque si nadie respeta las reglas, no se puede jugar. ¿Te podemos pedir un segundito que tenemos una información de último momento y ya seguimos conversando con vos? Dale. De último momento, ya tiene calificación legal el crimen del profesor de futsal. Presten atención porque esto va a marcar la vara con la que hoy el fiscal lo va a indagar. La calificación que le imputa el fiscal es homicidio agravado por su comisión en espectáculo deportivo. Y anoten esta cifra. La pena mínima que tiene este delito, cuando dicen en tribunales, es arranca de, anótelo señor productor Martín Aldo Burati, 10 años
y 8 meses de prisión es la pena mínima. Justamente es un homicidio agravado por su comisión en el marco de un espectáculo deportivo, lo que hace que la pena mínima se eleve por encima de lo que sería un homicidio simple o un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, que tiene una pena de 8 años de cárcel. Se eleva al mínimo. Entonces, el famoso 10 años, de 8 a 25 que conocemos hace 1000 años, del homicidio simple, acá el mínimo no es 8, es de 10. Y a 10 años y 8 meses, que no le entra por el graf, pero es 10 años y 8 meses. La mínima posible, estamos hablando, muy presuroso, es con esta calificación lo que va a pasar en minutos en los tribunales, en la Fiscalía Descentralizada de Vicente López. El fiscal Gastón Larramendi lo va a sentar al acusado y le va a imputar, enrostrar este delito, le va a enumerar las pruebas de cada uno en su contra, tiene que redactar la acusación, el acusado tendrá la chance de negarse a declarar o declarar y dar su versión de los hechos, asesorado por la defensa técnica que ya contrató, que en principio sería una defensa particular, pero reiteramos, esta información no se conocía, es la calificación que el fiscal acaba de dejar asentada en el expediente. Reiteramos que lo indaga esta tarde en la Fiscalía de Vicente López. Me parece correcta la decisión de indagarlo, no esperar al fin de semana, porque ¿qué tiene de ventaja el fiscal? Como él ya tenía la instrucción hecha previamente, porque aún con la víctima en vida, ya tenía instruido, había tomado declaraciones, tenía la pericia médica, ya tiene todo a mano. No es que tiene que salir a buscar la prueba para esta etapa del proceso. Sí, te quiero hacer una pregunta desde el punto de vista técnico. ¿Qué es lo que puede agravar el homicidio en este caso? Por ejemplo, que lo haya atacado a traición del... No, la comisión en el marco de un espectáculo deportivo en sí es un agravante. Esto es lo que dice el fiscal. Es relativamente nuevo eso. Se usa años. El agravante, pues, es agravante por alevosía, agravante por vínculo. Bueno, en este caso el agravante es por haber ocurrido en un espectáculo deportivo. Es algo relativamente nuevo. Es más, de hecho, de haber pasado antes, pero es la primera vez que lo escucho se ha aplicado, aplicarse en un hecho mediático. En un hecho, no, además de futsal. Claro. Por ejemplo, si esta misma muerte hubiese sido una pelea de barras, digamos, en un estadio de fútbol, en la cercanía de una cancha, 2 cuadras, se hubiese aplicado la figura de un homicidio, sí. Lo que lo hace diferente es el futsal. ¿Y cómo gravita que sea de futsal infantil? Evidentemente que el fiscal entiende que lo pueden marcar en la ley de la violencia en el marco del espectáculo deportivo. Para mí es mucho más serio todavía. Bueno. Porque estás como adulto llevando adelante una acción homicida delante de menores de edad. Lo que vemos es algo tan grave que ni siquiera está tipificado. Eso es lo que pasa, Meli. O sea, ya está tipificado el agravante porque un hecho de violencia, en este caso un homicidio, ocurra en el marco de un espectáculo deportivo. O sea, en su momento, hace poco, menos de 5 años... Ley de la Rúa. Ahí está, con de la Rúa. Ley de la Rúa. Fíjate, bueno, no, un poco más, ¿no? 15 años por ahí. Pero no es algo que ya estaba en el Código Penal que tiene 100 años, es algo de hace 15. El agravante a alguien se le ocurrió, después en el Congreso dijeron, no, cuando sea un hecho violento en un espectáculo deportivo, eso tiene que ser un agravante. O sea, la pena mínima no tiene que ser 8, como en cualquier homicidio simple, sino 18. 18. O sea, 10 años y 8 No 18. Meses. 10 años, exacto, y 8 meses. Lo que está pasando ahora, Meli, es que es un hecho de un espectáculo deportivo infantil. De fútbol infantil. O sea, es tan grave que todavía ni siquiera fue tipificado. Vaya uno a saber si con el tiempo dice, bueno, ¿y sabes qué? Y si encima en un espectáculo infantil, doble agravante, por decir una bestialidad jurídica, ¿no? Pero para que se entienda. Es increíble que llegamos a este punto. Bueno, vos decías, Mauro, se suspendió un partido este fin de semana. En Corrientes. En Corrientes. A puerta cerrada, sub-11. A puertas cerradas, si queremos cobrar a los visitantes al fútbol de primera división. Aprovechando tu presencia, hoy el titular de fútbol infantil de AFA nos contó, para mi sorpresa, y dije, ojalá la tanda televisiva en los partidos que tanto se ha discutido en los últimos años aprovecharan campañas, ¿no? Aunque sean institucionales, gubernamentales, no me importa dónde vengan, en términos de violencia de género, violencia en el fútbol. Y mostraban unos videos institucionales de AFA, fútbol infantil, donde me impresionó y me llevó a pensar que la sociedad está destrozada, lamentablemente la nuestra, como tantas otras, que los menores le explicaban a los padres cómo tenían que portarse en un espectáculo deportivo. Y le leían una especie de protocolo, de decálogo, de buena conducta. ¿Lo sabían eso? Sí, es algo que suele circular ahí en el ambiente, en el fútbol, docentes que... trabajan en esos ámbitos porque, bueno,
por ahí aquel que tiene ilusiones de trabajar con el fútbol muchas veces se ilusiona con trabajar en niveles competitivos o profesionales, y a medida que va buceando en ese ambiente se va encontrando con situaciones como estas que digamos, todo el aparato del sistema te lleva a tener que a veces aceptar, y entonces hay obviamente gente que está en la vereda opuesta e intenta desde adentro dar esa pelea, y aparecen estos decalos, estos intentos. Digo, la mayoría de los docentes con los que hables van a trabajar y van a hablar sobre valores. Claro. Pero bueno, hay como... Después hay que llevarlo a la práctica. Después hay que llevarlo a la práctica, y es una cuestión un poco más de fondo, me parece. Bueno, en la misma entrevista a Mauro, en la entrevista que salió en el programa anterior, Mauro era un director de la AFA. Futsal de la AFA. Contó también algo lindo, que es la luz de esperanza, ¿no? Que era en una definición de un River Boca, en fútbol infantil, ya no me acuerdo qué categoría, sí, no viene el caso. Años. En una definición por penales, imagínate. Reunieron a los padres antes de la definición, les explicaron, les habrán leído el decálogo 4 veces. Bueno, muchachos, por favor, tengamos en cuenta lo que está por pasar. Y terminó con la definición por penales, que pateó el jugador el último penal, uno de River, ganó River esa definición por penales. ¿Qué hizo el chiquito, el jugador de River? En vez de ir a festejar con los padres que estaban ahí y sus compañeros, fue a consolar a los chicos de Boca. Claro. O sea, hizo el gol y fue derecho a consolar a sus rivales deportivos de Boca. Exacto, sí. Y la verdad que lo contó después de una pálida atrás de otra, como las que acabamos de repasar. Dije, bueno, está bien. O sea, fue una pequeña luz de esperanza en un día trágico como el de hoy. Esas cosas se deben ver también, Martín. Sí, nosotros, por ejemplo, en nuestra liga no hay tabla de posiciones. Entonces, es fantástico. Los partidos toman el valor en sí mismo, pero no hay una cuestión de que el partido arrastre responsabilidades, no hay descensos, no hay categorías por si ganamos hoy, llegamos a la punta o perdemos la punta. Juegan para divertirse. Sí, obvio, ganar, porque hay que jugar cada vez mejor y forma parte del deporte. Todos juegan a ganar porque es el objetivo del juego, y uno intenta resolver el juego de la mejor manera posible. Claro. Pero tratan de restar estos elementos, posibles elementos de presión. Exacto. Claro, para mí ahí es donde está puesto el foco, ¿no? De nuevo, en todo lo que deposita el adulto en el chico. Cuando digo el adulto no digo los profes, digo ese papá, esa mamá, ese tío, el primo que va a ver cómo juega el nene. Es toda esa carga que deposita el adulto en ese desempeño supuesto que tiene que poner en juego el chico en la cancha. Y la verdad que el chico es eso, es un nene a los 16 años, a los 15, a los 12 y cuando empiezan en la escuelita en primer grado. Me parece que los que tenemos que repasar y revisar la conducta somos los adultos. Los adultos que tenemos que ponernos a la par de, por ejemplo, los valores que les inculcan ustedes en la liga. Que, digo, y más allá si hay tabla o no hay tabla de posiciones, ¿sabes qué? Es la vida misma. Sí, claro. Se gana, se pierde, te podés lastimar, te tenés que levantar, tenés que jugar en equipo, no tenés que jugar solo, etcétera, etcétera, etcétera. Acá fueron los grandes los que se agarraron a trompadas. Más allá de que después vamos a conocer si efectivamente la víctima, que no se puede defender porque está muerto, se extralimitó o no se extralimitó con un pibe que, bueno, si así ocurrió, se va a demostrar, pero no cambia el resultado terrible, lo terminó pagando con su propia vida. Es gravísimo, y la verdad que no conocía esto que decía Mauro de el homicidio agravado por darse en una situación de espectáculo deportivo. Me parece fundamental para empezar a cambiar un montón de situaciones que se naturalizan asociadas al deporte, que no tienen nada que ver con el deporte. O sea, que por un lado las normas ayudan, como siempre, esto cuando hablamos de inseguridad en general. Sí. ¿Ves que uno dice, no, más policías, no, leyes más duras, que hay un debate? Dice, bueno, sí, puede servir, pero nada por sí solo es la solución. Ni aumentar las leyes, ni que haya menos leyes, ni más policía, ni menos policía. Es la famosa cuestión cultural la que también hace que haya un cambio. Absolutamente. Y en ese tipo de cosas es donde ayuda gente como Martín, que es el granito de arena. Yo estoy convencido que al igual que los docentes, vos en realidad sos docente, pero me refiero a no solamente vos que tenés el equipo de educación física, sino que los docentes, los que dan geografía en un aula, que es la imagen que tenemos nosotros cuando uno dice docente, para mí se ganan todos un pedacito de cielo de entrada. Es como que... Sí. Tiene más margen que el resto de los mortales como para mandarse un par diciendo, bueno, pero soy docente, acordate.
porque la verdad es que el esfuerzo que hacen para, al menos con el grupo que ellos tienen, mejorar la sociedad es gigante. Sí, Y con las cosas que nos estás contando, bueno, hay gente que lucha para que estas cosas no pasen. Y el asunto es cómo las desactivás cuando aparecen, porque Claro. aparecen. Seguramente aparece un padre que se desubica, o aparece un nene que termina haciendo algo que no tiene nada que ver con los valores que ustedes Claro. intentan. ¿Y cuándo es un nene el que se desubica? Claro, ¿cómo hacen? ¿Y qué hacen? Bueno, en primer lugar, nosotros trabajamos desde el vínculo con los chicos y conociendo a cada uno de ellos y formando grupos. Entonces, en general, cuando aparece alguna actitud de algún chico, viene enmarcada en todo lo que conocemos de él. Sería difícil decirte, hacemos esto, hacemos lo otro. En principio, nosotros pensamos siempre en la contención y en hablar y en ver qué está pasando. Nosotros en nuestra escuela no hay castigos, como tampoco hay premios de fin de año. Por ejemplo, a fin de año nosotros les damos regalos a los chicos, pero no los premiamos. El regalo es por haber compartido todo el año juntos, pero no hay un premio al mejor un trofeo. jugador, al Exacto. goleador, al mejor defensor. Nada. Exacto, intentamos siempre trabajar y dándole responsabilidad también a los chicos, la responsabilidad que pueden asumir ellos con la edad que tienen, que es ser parte de un grupo y tratar de convivir con las pautas que ese grupo tiene. Claro, y es una responsabilidad también asegurarte que tu compañero esté bien, o sea, es una responsabilidad eso también, ¿no? Exacto. O sea, son responsabilidades. El cuidado del propio cuerpo y el cuidado del cuerpo del otro es una de las premisas básicas que hay en la actividad, digamos. Gracias por haber venido, por Gracias. contarnos que también se puede hacer fútbol sano, se puede practicar deporte con valores, y me parece que está bueno que todos pensemos todas esas acciones o actitudes que hacemos que van en detrimento de una sociedad más calma. Sí, sí, es un alivio recibir a gente como y Martín. sí. Después de haber visto el video, que lo pasamos varias veces. Gravísimo. De escuchar los testimonios. Después la visita de Martín me dejó un poco mejor. Te dejas más esperanzado, Sí. ¿no? Que hay lugares sanos donde también puedes vincular al fútbol con un espacio más amistoso, más justo y todo eso que nos viniste a contar. Gracias. Bueno, gracias a Muy ustedes. amable.